la mala gestión sanitaria en medio de la campaña política. Parece que en Moraleslandia la pandemia está bien controlada. Los casos disminuyen día a día. La gente no se contagia y el número de muertes va en baja. Pero la realidad refleja otra situación, muy diferente a la que muestra el gobierno. Es que la verdad salpica a los sectores que realmente hacen frente a la pandemia, los que están en la primera línea de batalla, y no los que toman decisiones desde la seguridad de un escritorio o una sede partidaria. Trabajadores de la salud advierten desde hace tiempo que la situación epidemiológica en Jujuy es crítica debido a la cantidad de casos que se registran diariamente. La preocupación crece más en el sector, teniendo en cuenta cómo avanza la pandemia con sus diferentes variantes. Si bien el hospital de campaña es un centro de vacunación, desde que terminó la primera ola, las camas de terapia intensiva se distribuyeron en los distintos nosocomios de la provincia y hasta se duplicaron en el sector privado, donde el registro de ocupación supera hasta el 90% y la franja etaria más complicada, internada y que muere, es la más joven. Realmente estamos con una ocupación igual que la última nota que hicimos, un 90%. Muchos pacientes críticos, que es lo que realmente nos sigue preocupando, pero sí estamos viendo que es un crecimiento de críticos terrible. De los que entran, el 80-90% pasan a la terapia crítica. Nosotros lo que notamos es de que la edad de los pacientes afectados es menor con respecto al primer pico, digamos, de la pandemia. Es gente, inclusive tenemos gente muy joven, había gente de 20 y pico de años, no llegaba a 30, y con algunos con lesiones severas. Hay muchos pacientes críticos, esa es la realidad, jóvenes y que llegan a terapia y al poco tiempo están intubados, así que con muchos más días de terapia y en respirador, a diferencia de la ola pasada que tuvimos el año pasado. Pero bueno, eso está trayendo que hay una falta de drogas importante. Es que lo que pasa es que siempre vamos a estar en una burbuja. ¿Por qué? Porque se informa lo que le conviene a la política actual. Lamentablemente no hay ninguna oposición política y política sanitaria también que haga referencia a que se encolumnen tras de la verificación y de la información de datos concretos. Cuando hay más movilidad va a haber más diseminación en las variantes que ustedes propongan, porque cuando uno revisa la bibliografía hay muchas variantes epidemiológicas. La que actual ahora preocupa a lo que estamos en Jujuy es esta variante que ustedes hacen referencia. Puede ser muy contagiosa, pero lo más importante es que el COVID está instalado, que los sanatorios privados están colapsados y tienen muchas personas con factores de riesgo menores de 35 años. Los trabajadores de la primera línea, los que no son bien remunerados y los cuales perdieron la vida en muchos casos, conocen la realidad en la provincia, aquella que por la propia campaña el gobierno no quiso revelar. La cantidad de casos registrados y los fallecimientos reflejan la mala administración sanitaria que expone el interés político de Morales. Con respecto a los datos epidemiológicos que se rescatan en las publicaciones televisivas, si se hacen o no, nosotros vemos una baja de contagios, pero la semana pasada también hubieron casi 400 casos detectados, informados, y hoy revisaba antes de la nota casi 160. O sea, no hay alguna relación en cuanto a la mejoría, sino que lo que nosotros vemos es que se sigue detectando menos y se sigue publicando menos. Eso es lo que pensamos nosotros. Con respecto a la situación de Salta, ellos hasta hace poco venían registrando casi 300 casos por día, 350 y si no 400, y vemos que la variante sí está instalada. Pero bueno, acá en Jujuy no se informa absolutamente de nada. Lo único que se hace es
tratar de hacer política con la salud pública. Lo único que están preocupados son por las elecciones de octubre, y esto es así. Entonces, lamentablemente, estamos en la misma y bajo la misma gestión partidaria de salud. Nosotros vemos que los casos clínicos detectados e informados todos los días no tienen relación con la tasa de mortalidad. Nada que ver, se detectan pocos casos. La ambición gubernamental por seguir posicionando amigos y familiares en altas esferas políticas coexiste con la ausencia de la propia ética y moral en las postulaciones. Y es que funcionarios indispensables para la cartera gubernamental son precandidatos para las próximas PASO en el mes de septiembre, pero se resisten a soltar sus cargos, esos mismos que dejan descuidados por mucho tiempo para pasear por los barrios en el marco de la campaña proselitista. El ejemplo más claro lo vimos en las pasadas elecciones legislativas, en las cuales el mayor referente del COE, Omar Gutiérrez, en plena segunda ola, se ocupó más de su campaña para obtener un lugar en la Casa de Piedra que de la salud de los jujeños. En un pobre intento por diferenciarse de nación, el gobierno jujeño hace caso omiso a cuestiones que interesan a la ciudadanía y termina confirmando por qué somos una provincia que no crece. Es una regla que yo puse. Todos los que son candidatos deben dejar sus cargos porque es una regla ética que quiero preservar. Quizás los actuales precandidatos de Morales deberían tomar el ejemplo de quien alguna vez fue ministro de Salud, Mario Fiat, que renunció en su momento como ministro para abocarse de pleno a su campaña en el 2017, buscando en ese entonces un lugar en el Senado, y así dejó que otra persona tome su lugar en una cartera tan importante como es la salud pública. Mario tomó la decisión personal de tomar esta decisión, que acompaño, de renunciar en este momento, toda vez que es candidato a senador, y para realizar y asumir ese compromiso que desde la fuerza política le encomendamos de representarnos. Tampoco se puede, más allá de que en otras oportunidades se ha hecho, ministros que han sido candidatos. Por eso a mí me parecía que podía estar hasta diciembre, porque es bastante hipócrita ese planteo. Pero no obstante eso, hay una decisión personal de Mario, que te enaltece, Mario, a partir de hoy a realizar la campaña, a trabajar y poner en manos el ministerio de Gustavo Pachagüey. ¿Por qué el gobernador no sube la vara y exige a sus funcionarios una cuota de compromiso político para evitar que temas prioritarios como el hambre, el salario, la producción y la salud no sigan postergados por meros intereses políticos?